Perfecto, ladies. Estamos, al parecer, completamente en vivo, transmitiendo a través de Facebook, deseándoles una excelente tarde donde quiera que se encuentren, o excelente mañana, tal vez, si nos escuchan en diferentes partes de la nación. Mi nombre es Oscar González y estoy muy contento de poderles presentar el día de hoy una hora llena de información con abogados excelentes en inmigración. Pero antes que eso, una pequeña introducción. Todos sabemos que la pandemia del coronavirus ha tenido un tremendo impacto en la población aquí en los Estados Unidos, en su totalidad, pero ha sido especialmente difícil para los inmigrantes, sus familias. Así que además de los problemas de salud, problemas de empleo, los inmigrantes también afrontan, pues actualmente retrasos en sus procesos migratorios, junto con nuevas restricciones. Se ha vuelto muy difícil analizar toda esta información y hay que obtener datos relevantes. Es por eso que el día de hoy el Bufete Legal de Inmigración de Antonini Cohen están pues presentando esta información, así que únanse con nosotros, compartan esta transmisión donde quiera que se encuentren. Y aquí estamos con la firma de abogados de Antonini Cohen para discutir una variedad de temas relacionados con la pandemia. Estaremos el día de hoy platicando acerca de cómo la orden presidencial emitida por el presidente Trump afecta a la inmigración aquí en los Estados Unidos. Estaremos platicando acerca de tendencias actuales en la inmigración basadas en empleo. También platicaremos acerca de los impactos de esta nueva norma de carga pública en la solicitud de una Green Card, la tarjeta verde, la residencia. Tendremos actualización sobre USCIS, la Corte de Inmigración, cierres, reaperturas, tiempos de respuesta y también los éxitos más recientes de Antonini Cohen y, por supuesto, bueno, la serie de preguntas y respuestas. Ahora sí, les presento a nuestras abogadas en el día de hoy, a las cuales apreciamos mucho, queremos mucho y les agradecemos por esta información. La abogada Carolina Antonini, muy buenas tardes. Hello, ¿cómo están? Estoy encantada de estar aquí con ustedes a compartir este tiempo, aunque tenemos tiempo limitados. Queremos invitarlos a que nos hagan preguntas y aún así que se termine nuestro tiempo con ustedes, dejen las preguntas en Facebook y nosotros se las contestamos. Abogada, bienvenida. También las abogadas Lian Campaign. Muy buenas tardes, Lian. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes hoy. Un gustazo, ¿eh? Bienvenida. Gracias de antemano por estar presente. Y también gracias a nuestra abogada Kathy Hoyos. Muy buenas tardes, Kathy. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, Espero listos. que se encuentren bien a pesar de todo lo que está sucediendo. Y sí, la verdad, gracias. Seguimos haciendo el distanciamiento social entre nosotros, pero esto no para. Lo hemos venido platicando en otras sesiones, pero ahora vamos a hacer algo distinto, ya que a manera de una presentación, pues tendremos diferentes temas como lo habíamos platicado, ¿correcto? Correcto. Bueno, pues les recordamos que la firma de abogados de Antonini Cohen son expertos en inmigración basados en Atlanta, Georgia. No duden en llamarlos. En breve les vamos a tener todos los datos para que se contacten con ellos a través de vía telefónica, redes sociales, página web y mucho más. Pero bueno, hay mucha información que hay que tratar, así que muchísimas gracias también a David por hacer esto posible. Vamos a comenzar con la información el día de hoy. Let's move to the next slide. Estaremos platicando de nuestra agenda, ¿verdad? Lo habíamos mencionado, cómo la orden presidencial emitida en abril afecta a la inmigración a Estados Unidos. Y, abogada Carolina, creo que comenzamos con usted acerca de esto. Let's go to the next slide, please. And let's talk about this. ¿Cómo esto nos afecta, abogada? Bueno, el presidente de la nación hizo una orden presidencial básicamente pautando ciertos tipos de inmigración a los Estados Unidos. Y esto es una orden temporal de 60 días, la cual impacta primordialmente la inmigración permanente y no a la inmigración temporal. Aunque honestamente la virus corona ha hecho el resto de la pautación, ya que hay muchas personas que, aunque deseen viajar a los Estados Unidos, no lo pueden hacer porque los consulados están cerrados o porque básicamente no hay vuelos. Pero esta pauta del presidente es una pauta de 60 días y fue efectiva abril 22. El motivo es, por supuesto, por la salud de la nación
y hay un grupo de personas de que no pueden entrar y hay otro grupo de personas que sí pueden entrar. En fin de cuentas, el punto es que después de este periodo de tiempo, el presidente entonces tiene la opción, o dijo que tenía la opción, de simplemente parar su pauta o extenderla. Hasta hoy en día no sabemos qué va a hacer, ya que casi viene el fin de los 60 días. Ya veremos qué hace este presidente. Podemos ir al próximo slide. Seguro. Next slide. Las personas a las cuales no le aplica esta pauta son claramente las personas que son residentes permanentes. Obviamente los ciudadanos americanos pueden viajar, entrar y salir, asumiendo de que pueden encontrar vuelos y que no tienen ningún otro tipo de barra contra entrar. Igualmente a los residentes permanentes, ellos pueden entrar y salir sin ningún problema. Las personas que son profesionales de salud, estas personas, y al igual es de que sus esposos, esposas, hijos menores de edad, también pueden obtener sus documentos para poder entrar y salir sin ningún problema. Los inversionistas, esos los cuales están entrando por medio de un estatus permanente de residente, basado en ese estatus de inversionista, tampoco se les aplica esta barra. Los ciudadanos quienes están aplicando para sus esposos o esposas, al igual que sus hijos menores de 21 años o sus hijos adoptivos, tampoco son barrados por esta pauta, primordialmente porque muchos de estos niños menores de 21 años, en el momento que obtienen su residencia, van a estar acobijados bajo una ley, los cuales automáticamente los convierte en ciudadanos. Entonces, ellos tampoco son afectados por esta barra de 60 días. Los miembros de las Fuerzas Armadas, sus cónyuges y sus hijos tampoco son afectados por esta barra, lo cual no es sorprendente de que estén en esta categoría. Grupos de personas, los cuales el gobierno no mencionó quiénes son, los cuales son necesarios para el interés de esta nación, y ciertas personas que caen bajo ciertas visas especiales, visas de víctimas, por ejemplo, igual que sus familiares inmediatos. We can go to the next slide. Bueno, ahí estábamos escuchando a la abogada Carolina Antonini hablándonos acerca de los cambios y cómo repercute esta orden presidencial. Abogada, no sé si quiera en este momento que hacer un par de observaciones en cuanto a estas normas o algunas preguntas relacionadas precisamente con esto. Sí, nosotros hemos recibido bastantes preguntas. Katy, ¿tú sabes si deberíamos tratar de responder preguntas a este punto o las guardamos para el final? Creo que han entrado unas cuantas preguntas ya y nos llegan unas preguntas anticipadas. No sé si las tienes, Oscar. Sí, seguro. Aquí tenemos algo precisamente que está relacionado con este punto que acaba de tocar, abogada. Y dice por aquí, me otorgaron la visa de residente en febrero y hasta agosto y no puedo viajar por cancelación de vuelos. ¿Qué puedo hacer? Sí, esta es una pregunta muy importante. Hay muchas personas quienes antes de que el presidente haya pautado la entrada a los Estados Unidos, tuvieron sus citas en los consulados americanos en el exterior, porque fueron pedidos por medio de un empleador o por medio de sus familiares y recibieron básicamente la visa necesaria para regresar a los Estados Unidos. Cuando el consulado americano en el exterior le otorga a una persona una visa, así sea una residencia o cualquier tipo de visa, para poder entrar a los Estados Unidos, ese documento generalmente es válido por un periodo de tiempo limitado y ese documento se tiene que utilizar dentro de ese periodo de tiempo limitado. El problema, por supuesto, es que muchas personas no pueden obtener un viaje para entrar a los Estados Unidos.
Este puede ser un problema menor para una persona quien pudiese viajar a los Estados Unidos por tierra. Si tú eres canadiense o eres mexicano, por ejemplo, y tuviste tu entrevista en Ciudad Juárez, en el puerto de Montreal, y puedes potencialmente entrar por uno de esos puertos, por auto, por bus, caminando. Puedes entonces efectuar esa visa a pesar de que no puedes tomar un vuelo. Pero si tú estás lejos de esos puertos, es posible de que esta barra continúe, sea extendida, tu visa sea válida hasta agosto y no puedas regresar. Adicionalmente, de que los consulados no abran para poder extendértela. Simplemente vas a tener que estar en contacto con el consulado en el momento de que el consulado abra para que este periodo de tiempo sea extendido. Esto no es algo nuevo para los consulados. Esto puede haber ocurrido en el pasado, muy antes de COVID, por razones de salud, de emergencia, de educación, de trabajo. Esto no es la primera vez que un consulado ha tenido que extender este tipo de situación. Por lo tanto, ellos tienen la manera de hacerlo. Y por supuesto, contacta a tu abogado o puedes buscar nuestra ayuda y nosotros podemos ayudarte a hacer ese tipo de trámite. Le recomendamos a toda la gente que está viendo la transmisión ahora mismo con la firma de abogados de Antonini Cohen que anoten este número telefónico. Es el 404-850-9394, 404-850-9394. La firma de abogados de Antonini Cohen está ubicada muy céntricamente, muy convenientemente en el 2751 Beaufort Highway, Northeast, aquí en la ciudad de Atlanta, Georgia. Una vez más, el número telefónico 404-850-9394. Abogada, tenemos otra pregunta con respecto a este primer punto acerca de la orden presidencial. Dice, ¿qué beneficios tienen los turistas quienes están aquí y no pueden salir por culpa del COVID-19? Ok, entonces pudiésemos hablar de un par de cosas. Primero quiero hablar exclusivamente acerca de su estado legal. Un poquito más tarde vamos a hablar acerca de la idea de beneficios públicos y de salud. Pero si tú estás aquí con tu visa de turismo y el periodo de tiempo que te dieron para entrar está por vencerte y no puedes salir porque simplemente no encuentras un vuelo, es extremadamente importante de que tú sometas una aplicación para extender tu periodo de tiempo el cual es permitido para quedarte. En estos momentos el gobierno americano comprende de que no vas a poder tomar un vuelo, de que no vas a poder marcharte. Entonces es extremadamente importante de que tú hagas esto, pero es sumamente importante de que lo hagas antes de que se te expire el periodo de tiempo que te otorgaron inicialmente. Por lo tanto, así hayas entrado con una visa de turismo, y te dieron un periodo de tiempo, vamos a decir 6 meses, o aún lo hayas hecho sin visa, porque vienes de un país en el cual no hay visa, un requerimiento de visa. Es muy importante de que tú te contactes con un abogado antes de que se te venza el periodo de tiempo que tienes para platicar acerca de tus opciones, porque en este momento es el momento en que el gobierno americano va a entender de que tú no puedes marcharte y tú tienes que hacer una extensión de tu periodo de tiempo basado en el COVID. Y de nuevo, el gobierno americano va a entender claramente qué es lo que está pasando y es importante de que tú lo hagas antes de que tú caigas fuera de tu estado legal. Porque si tú caes fuera de tu estado legal, puedes tener consecuencias en un futuro para regresar o para cambiar tu estado legal. Perfecto. Tenemos una pregunta relacionada también con las visas en este paro presidencial, en esta orden presidencial, y dice que si afecta a las visas de prometido o prometida. Entonces, interesantemente, no. La visa de comprometido es una visa no inmigrante, a pesar de, o sea, de una persona que viene supuestamente temporalmente, a pesar que en realidad es una visa que una persona utiliza para venir a quedarse porque se viene a casar con un ciudadano americano o con una ciudadana americana. Las visas de fiancé continúan a ser procesadas y no son afectadas por este paro presidencial.
Sin embargo, y desafortunadamente, hasta que los consulados abran y los vuelos resuman, la visa de fiancé va a tener el paro por medio del COVID, pero no el paro por medio de Trump. Perfecto. Ahí están algunas preguntas que entraron con respecto a este tema acerca de la orden presidencial emitida en el mes de abril con esto del COVID-19. Abogada, muchas gracias. Vamos a cambiar de tópico y vamos avanzando. Hay que platicar de esto que vemos en las pantallas, las tendencias actuales de la inmigración basadas en el empleo, y me parece que para esto tenemos a Lian, que nos va a platicar con respecto. ¿Correcto, Lian? Sí, hola. Hola. Let's go to the next slide, please, para tocar este punto. Es muy importante. Sí, bueno, de mi parte yo les voy a hablar un poquito de empleo y tengo que empezar a decir que nuestros casos de empleo mayormente se trabajan por email y por teléfono, porque nuestros clientes están alrededor de toda la nación, así que con el COVID no se ha visto tan afectado en ese aspecto, porque la comunicación sigue directamente con los clientes, pero sí hemos visto algunos cambios, entre ellos la pausa que hubo en el procesamiento expedito de los casos. Anteriormente nosotros podíamos pagar una cantidad adicional al gobierno para que el gobierno tomara una decisión más rápido en ciertos casos de empleo. Esto se detuvo durante el COVID. Precisamente ayer o antes de ayer llegó la notificación de que va a ser restablecido por fases, empezando en junio 1, que fue ayer. Ya las personas que tengan una I-140 pendiente pueden presentar una solicitud de premium processing para que obtengan una respuesta más rápida del gobierno. Luego las H-1B que no sean sujetas a la lotería pueden empezar a solicitar este proceso a partir de junio 8 y ya después de junio 22 los demás casos de empleo que de por sí tengan derecho a este procesamiento expedito pueden hacerlo. ¿Okay? Eso fue el único cambio mayor que hubo en los casos de empleo, aparte de los cierres de los consulados, que obviamente ha puesto en pausa todo lo que se hace fuera de los Estados Unidos. Otro de los cambios que hubo fue para tratar de alivianar la carga de los médicos y de los empleados de la salud. Inmigración, según explicó Carolina, está considerando mucho la situación del COVID. Así que todas estas personas que son empleados de la salud que tengan una visa por vencerse, la I-94 se les está por vencer, tengan que hacer un cambio de estatus, deben de buscar opciones con un abogado para saber qué opciones se presentan debido al COVID, específicamente por su línea de trabajo. ¿Okay? Próximo slide, por favor. Ok, perfecto. Disculpen, estaba leyendo los mensajes que están enviando nuestras personas por el chat. Una de las razones que una de las razones por las que las visas de H1 ahora mismo son tan importantes porque acabamos de acabar la lotería. Uno de los cambios que hubo precisamente es una decisión que más adelante les va a platicar Katy sobre los casos de H1B y de Specialty Occupation. Recientemente hubo un pleito de clase y Inmigración y USCIS acordó que de ahora en adelante no va a estar pidiendo los itinerarios para personas con H1B que trabajan con terceros empleadores. Entiéndase, usted que tiene una visa H1B y que está con una compañía de, digamos, de tecnología, que no es su patrono directo, ya esos casos se van a estar viendo en un nuevo crisol, ¿ok? Que no va a estar condicionado a que el patrono diga específicamente qué es lo que usted va a hacer durante esos 3 años. Ese memorando fue rescindido y estaba afectando mucho el término de duración de las visas H1. Cuando, por ejemplo, se supone que fueran 3 años, quizás muchos de ustedes vieron que la visa H1B se la estaban dando por un solo año. ¿Okay? Otra de las cosas que es importante recalcar durante esta época del COVID es que las personas que han perdido su trabajo, desafortunadamente muchas personas con visa de trabajo durante el COVID han perdido su trabajo.
Si usted tiene una visa de empleo, por ejemplo, de la visa H1, de la L1, y usted ha perdido su empleo debido al COVID, note que usted tiene que contactar a un abogado inmediatamente. Usted solamente tiene 60 días para hacer un cambio de patrono o para hacer un cambio de su estatus de H1B. ¿Ok? Así que tenga ese número presente si usted ha sido lamentablemente una de las personas que perdió su empleo durante el COVID. Usted solamente tiene 60 días para tomar una acción en su caso antes de que empiece a acumular presencia. ¿Ok? Perfecto. Próximo slide. Seguro. Para toda la gente que está conectada, les recordamos que estamos completamente en vivo haciendo esta hora de mucha información. Actualmente tenemos a la abogada Leanne Campaign hablándonos sobre la inmigración basada en empleo, las tendencias actuales, los cambios y mucho más. La firma de abogados de Antonini Cohen está para atenderles. No olviden anotar este número 404-850-9394. Es muy importante que hablen, que atiendan. Es muy importante esto. Lian, estamos contigo. Sí, este slide que tenemos ahora habla sobre el memorando de contrato y itinerario, que fue lo que les expliqué hace unos segundos atrás, que es el contrato que rescindió inmigración y el que exigía a los patronos entregar un itinerario perfecto de lo que iba a hacer cada empleado durante 3 años de duración de la visa H1. ¿Okay? Ya esto fue rescindido y va a ayudar a que las visas H1 sean aprobadas por la duración de 3 años como se supone y como cambió desde el 2018. Muy bien. Estos son algunos de los puntos que están cambiando en inmigración basada en el empleo, tendencias actuales. Tenemos precisamente, tocando este punto, Lian, si nos lo permites, algunas preguntas. Sí, claro. Una de ellas yo creo que ya había quedado contestada. Preguntaba Matías Rey, ¿cómo ha sido afectado el proceso de la visa H1B por el contexto actual? Bueno, algo que se nos quedó decir de eso. La orden del presidente, como dijo Carolina, no afecta a las visas no inmigrantes de las H1B para las personas que están dentro de los Estados Unidos. Pero si usted tiene una visa H1B y está fuera de los Estados Unidos, quizá vean un retraso por la clausura por el cierre de los consulados y no sabemos si el presidente pues vaya a extender la orden presidencial más allá de los 60 días. Así que tiene que estar bien pendiente a las noticias y a la información de su abogado de inmigración. Perfecto. Tenemos otra preguntita por acá. Lian, si me permites, dice, what are the wait times for employment-based visas at the moment? Ok, esos son los casos de visa de empleo que están sujetos al Visa Bulletin, ok. Ahora mismo el Visa Bulletin cambia todos los meses. También se están viendo afectados por el cierre de los consulados afuera para las personas que están tramitando su visa afuera. Sin embargo, hubo unos cambios en el mes de junio. El tiempo de espera para la EB1 y la EB2, que son visas de empleo, estos casos están corriendo durante el mes de junio, excepto para India y China, ¿okay? Que lo que significa es que las personas que están bajo esta clasificación pueden presentar su petición de inmigración para la visa inmigrante, la Green Card, para que sea atendida, puesta bajo consideración de inmigración. Para los que son clasificación EB3, durante el mes de junio, hubo un retraso ya desde hace 2 meses atrás, y hay un tiempo de espera de aproximadamente 3 años para los casos de empleo que son clasificación EB3, excepto para China y para India, que el tiempo de espera es mucho mayor. Pero, como les dije, el Visa Bulletin cambia todos los meses y esperamos ver algún tipo de cambio en octubre, cuando comience el nuevo año fiscal. Okay. Perfecto. Otra preguntita que nos llega de este lado, ahorita que estamos hablando de este tema, dice, ¿cuáles criterios se deben tener en cuenta para una visa de trabajo? Para una visa de trabajo. Lo importante de la visa de trabajo es, primero que nada, cada caso es diferente. No todo el mundo va a cualificar para una visa de trabajo. Por eso es que es importante que cada persona haga su consulta con un abogado de inmigración para poder determinar si en efecto podemos hallar una solución a través de su patrono.
Una vez pasamos esa barrera, es importante tener un patrono que esté dispuesto a patrocinarlo, un patrono que tenga la habilidad financiera para pagar los sueldos que determine el Departamento del Trabajo, y muy importante que usted tenga los requerimientos y las capacidades para realizar el trabajo que se le está ofreciendo. Pero en general, cada caso es diferente. Y como les dije, vamos a necesitar un historial completo de las entradas y salidas de ese empleado en los Estados Unidos para poder determinar si cualifica para una visa a través de empleo. Perfecto. Última pregunta relacionada con este tema, Lian, si nos lo permites, ahorita hablando de las tendencias actuales en empleo. ¿Cómo funcionan las visas de inversionistas? Muy interesante. ¿Y cuáles son los montos a invertir? Bueno, las visas de inversionista, primero hay que diferenciar entre la visa E2, que es una visa no inmigrante. La visa no inmigrante de la visa E2 te permite venir a los Estados Unidos temporalmente para poder supervisar la inversión que tú estás haciendo aquí en los Estados Unidos. Las regulaciones no establecen una cantidad mínima para la inversión, no obstante, se habla siempre de un más o menos de $100,000 en invertir en un negocio aquí, pero eso va a depender del tipo de negocio. Un negocio más grande requiere una inversión más grande, un negocio más pequeño requiere una inversión más pequeña. El fin de la visa E2, que es no inmigrante, es crear empleos, es venir a supervisar tu inversión, vienes en una capacidad ejecutiva y puedes venir a los Estados Unidos en intervalo de 2 años. Inmigración va a estar muy pendiente al plan de negocios de 5 años. Ese plan de negocios tiene que demostrar que es un negocio viable y tiene que demostrar que es un negocio que va a rendir frutos económicos, no tan solo para beneficiarte a ti y a tu familia, a la familia del inversionista, sino que vas a crear empleo en los Estados Unidos. La visa E2 no es lo mismo que la visa EB5. La visa EB5 es una visa también de inversionista, pero es de inmigrante. Que eso significa que puedes a través de la visa EB5 obtener una green card, ¿ok? No es lo mismo. Es importante que entiendan la diferencia entre no inmigrante e inmigrante. Nosotros aquí trabajamos las visas E2, así que si tiene alguna duda o pregunta, no duden en comunicarse con nosotros. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Lian Campaign, Claro. abogada de la firma de abogados de Anthony Cohen, expertos en inmigración. Gracias a toda la gente que a través de los diferentes chats están haciéndonos llegar sus preguntas. Al final de la sesión tendremos preguntas y respuestas abiertas. Recuerden anotar el número telefónico 404-850-9394 para más información, para que hablen con los abogados, para si tienen más dudas. Es 404, una vez más anótenlo, es 850, y se me perdió, 9394, 404-850-9394. Vamos avanzando porque tenemos muchas cosas de qué platicar el día de hoy. Y vamos con este tema. ¿Qué opciones de migración hay para sobrevivientes de violencia doméstica? Correcto, Oscar. Vamos contigo, Katy. Bienvenida. Gracias. Desafortunadamente, durante este tiempo que ya de por sí es muy miedoso para muchas personas, tenemos la situación del COVID, tenemos la orden presidencial, hemos escuchado acerca de un incremento en los casos de violencia doméstica. Tanto los consultorios médicos, los policías, los hospitales han reportado de que se han visto un incremento en cuestión de las víctimas de violencia doméstica, relacionado no solamente con los tópicos generales que vemos de abuso físico, abuso verbal o emocional, sino también relacionado con la situación del COVID, restricciones sobre materiales de protección, sobre cosas que necesitas tú para protegerte de esta pandemia. Entonces, nosotros queremos que sepan que hay muchas opciones para las víctimas sobrevivientes de violencia doméstica, y a veces existe mucho miedo alrededor de este tema, de comunicarse con la policía, de hablar con alguien acerca de la situación, de pronto porque no estás casado o porque estás aquí en un estatus temporal, algún tipo de visa de trabajo que depende de tu pareja, y queremos alentar a las personas a que se comuniquen con nosotros, con un abogado de inmigración que te pueda orientar acerca de las diversas opciones que existen para las víctimas de este tipo de crímenes, ¿cierto? Entonces, en general hablamos acerca de 5 tipos de visas que podemos hacer para las personas. Para empezar, las personas que están aquí dependiendo de su pareja, que entraron con una visa de A, una visa G, una visa H,
una visa E que vienen dependiendo de su pareja. Muchas veces esas víctimas no quieren hablar acerca de lo que están experimentando o hacer un reporte por temor a que si yo pierdo esta relación, pierdo entonces mi estatus. Pero existen protecciones especiales si tú entraste como dependiente de una de estas visas donde tú puedes independizarte al aplicar para un permiso de trabajo en base a ese abuso que has sufrido. Entonces, esa es una de las opciones para las personas de pronto que no están aquí de una manera permanente, ¿cierto? Si Correcto. movemos. ¿Una pregunta, Oscar? No, adelante. Sí, claro. También existen lo que son las autopeticiones para las personas que llevan mucho tiempo acá en una relación estable con una pareja americana. Quiero informar a las personas porque creo que se confunde el acto bajo el cual se crean estas opciones para las víctimas. Es la ley de violencia contra la mujer, pero la ley, eso no quiere decir que esto está limitado a las mujeres. Hay muchos hombres también que han sido víctimas de violencia doméstica, que son víctimas de abuso verbal o emocional o psicológico y que a veces dentro de nuestra cultura se ve poco masculino el buscar ayuda o el comentarle a alguien acerca de lo que está sufriendo. Entonces, quiero también que la gente esté pendiente de que si tú has sido víctima o si tú crees que esto es algo para lo cual tú puedas calificar, habla con un abogado. Para entonces nosotros poder orientarte si esto es algo que va a ser una opción para ti. Lo que es el VAWA es una autopetición, quiere decir yo estoy en una relación, ya sea soy hijo, soy esposo o soy padre de un ciudadano o un residente y he sido víctima de este tipo de abuso. Ese tipo de aplicación en específico sí requiere que nosotros tengamos una de esas tres relaciones, ¿cierto? Padre, hijo o esposo de residente o ciudadano. Pero también está la visa U para las personas que son víctimas de crímenes similares, pero no tienen esa relación, ese lazo legal, ¿cierto? La diferencia entre estas dos opciones para los sobrevivientes de casos de violencia doméstica es que para propósitos del VAWA, no requiere de que tú hayas en algún momento llamado a la policía o involucrado a las autoridades, que a veces da mucho temor dentro de nuestra comunidad. No debería de hacerlo porque la policía está aquí para protegernos, pero si por alguna razón tú sientes que no le has comentado a alguien lo que te sucedió, porque no tienes manera de comprobarlo, por decir así, no quiere decir que no necesariamente vayas a calificar para ese crimen. Ahora bien, la visa U, donde ya no tienes ese lazo familiar, sí es un tipo de visa donde requiere algún tipo de colaboración, ya sea con la policía o con la procuraduría, para ya llevar a cabo una investigación, a veces un arresto, a veces una sentencia final en algún tipo de crimen donde tú hayas sido víctima. Entonces se diferencian un poco, pero no quiere decir de que no haya opciones, ya sea porque no tienes la relación o porque no hayas hecho en el pasado el reporte. También existe una versión de esta opción para las personas que están ya en un proceso de deportación, ¿cierto? Entonces, si tú ya estás ante un juez de inmigración y en el pasado has sufrido de violencia doméstica, has sobrevivido a esto y no te lo has comentado a tu abogado, es importante que entonces tú hables acerca de esto con tu abogado para ver si calificas para una ley especial dentro del proceso y el contexto de las leyes de deportación que protegen a las víctimas de violencia doméstica. Y finalmente existe la visa T, y la visa T normalmente es conocida como la visa para víctimas de tráfico. Y creo que la definición de tráfico de personas a veces la miramos de una manera muy limitada, pero en realidad lo que califica como tráfico de personas varía y dependiendo de las circunstancias particularizadas, podemos nosotros a veces aplicar para una visa T, dependiendo de las circunstancias bajo las cuales tú viniste a ese país. Entonces, es posible que tú no le hayas comentado a nadie bajo qué circunstancias tú entraste en detalles de país y qué sufriste al llegar aquí. Eso es importante nosotros ya hablarlo con un abogado porque nosotros vamos a hacer preguntas más específicas para ver si de pronto calificas para algún tipo de estas visas que te protegerían en base a lo que ya has sufrido. Katy, tocas un punto muy importante, especialmente en nuestra comunidad latina, comunidad inmigrante aquí en Estados Unidos. Muchas veces la gente está con miedo y hay opciones de ayudarse. Hay maneras de ellos lograr una estabilidad, especialmente cuando han sufrido. Le decimos a toda la gente, anoten este número, 404-850-9394, la firma de abogados de Antonini Cohen, expertos ayudando a la comunidad
por muchos años. Es por eso que estamos aquí reunidos el día de hoy trayéndoles esta información importantísima. 404-850-9394. No tengan miedo, acérquense a la información. Katy, muchas gracias por este tema. Gracias a ti, Oscar. ¿Algo más que queramos agregar? Sí, creo que en el próximo slide hablamos acerca de las opciones que tenemos nosotros, no solamente para ayudarlos a ustedes en términos legales y de inmigración, sino que tenemos la posibilidad de orientarlos a la dirección de varias organizaciones sin fines de lucro aquí dentro del estado de Georgia que te van a ayudar con lo que es terapias, grupos de apoyo, asesoramiento, en términos de otro tipo de ayuda que tú puedes tener. Entonces, queremos que te sientas empoderado, no que nos quedemos en ese, sí fuimos víctimas de algo, pero somos sobrevivientes. Entonces eso es lo que nosotros nos queremos enfocar aquí, de que tienes opciones no solamente de inmigración, en que te podemos orientar acerca de las otras opciones que tú vas a tener para salir de esta situación, a pesar de la situación del COVID, a pesar de tu situación legal, vamos a sobrevivir, vamos a salir adelante, vamos a cambiar las circunstancias tuyas y para cualquier dependiente que tengas. Perfecto. Muchísimas gracias, Katy. Toda la información. Recuerden que una vez que termine esta transmisión, la van a poder volver a revivir, la van a poder compartir con sus familiares. Todavía tenemos mucho que nos queda. Recuerden que más adelante tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Sigan formulándolas aquí en el chat y las abogadas con mucho gusto estarán contestándolas. Let's go to the next slide. Vamos a continuar. Gracias una vez más, Katy. Y hablaremos acerca de los impactos de la nueva regla de carga pública en la solicitud de la tarjeta verde, la residencia, la Green Card. Abogada Carolina, ¿qué está pasando con esto? Que se habla mucho y lo escuchamos por todos lados, pero muchos no tenemos la información, la carga pública. ¿Qué pasa? Sí, como todos hemos oído, esta pelea de carga pública es un pleito que llevamos con esta nueva administración desde hace un rato. Y recientemente la Corte Suprema de los Estados Unidos levantó el paro federal que existía contra el presidente. Un paro que puso 3 cortes federales contra la implementación de estas nuevas reglas de la carga pública. ¿Qué significa eso antes de empezar a hablar acerca de cuáles son estas nuevas reglas? Esto significa que la batalla acerca de la constitucionalidad de estas reglas de carga pública todavía continúa. Hay la posibilidad de que cuando termine la batalla de si estas nuevas reglas, que es la manera en la cual esta administración de Trump está interpretando la ley que el Congreso escribió hace 20, 30 años atrás, llegue a la Corte Suprema, de que la Corte Suprema le diga de todas maneras, no, tú has excedido tu poder, tú estás interpretando esto de una manera de la cual nunca ha sido interpretado, estás excediendo lo que el Congreso quiso hacer con esto, no lo puedes hacer de esta manera, ¿verdad? Pero por ahora, entre ahora y el momento de que esta pelea federal llegue a la Corte final, que es la Corte Suprema, desafortunadamente, toda persona que quiere recibir una residencia, así sea dentro de los Estados Unidos, lo cual se llama un ajuste de Estado, o fuera de los Estados Unidos, lo cual se llama un proceso consular, va a tener que lidiar con la nueva regla de carga pública, la cual está diseñada para determinar si la persona es autosuficiente, o sea, si la persona va o no va a recibir beneficios públicos. Lo triste de todo esto, por supuesto, es que estos beneficios públicos, los cuales supuestamente el gobierno americano no quiere que estas personas reciban, de todas maneras estas personas no pueden recibir porque no son elegibles a recibirlas bajo otra ley que fue diseñada para prevenir que los inmigrantes recibieran la carga pública. Pero en fin de cuentas, estas reglas entraron en vigor para casos que son aplicados en los Estados Unidos en febrero 24 de este año. Y el Departamento de Estado también implementó unas pre-reglas que ellos tienen en esa misma fecha. Desafortunadamente, nosotros no tenemos claridad con los casos del Departamento de Estado
acerca de su posición en muchas de las cosas que por lo menos sí tenemos claridad en los casos que proceden en frente de inmigración. Estas reglas le aplican a ambas personas que quieren arreglar la residencia, al igual que otras personas que son no inmigrantes, etcétera. Pero para propósitos de lo que estamos haciendo hoy, vamos a enfocarnos primordialmente para las personas que están aquí. Adelante. Próxima, next slide, please. Vamos a hablar primero acerca de las personas que no tienen que lidiar con carga pública. Y estas son personas que primordialmente son personas que nosotros vemos como víctimas o casos humanitarios, personas que son refugiados, asilados, víctimas de crímenes de violencia, víctimas que son traficadas a los Estados Unidos, las personas de las cuales estaba hablando Kathy hace unos minutos atrás, las personas que son menores de edad y que están arreglando por medio de ser jóvenes no acompañados, las personas que estén aquí bajo protección temporal como el TPS, para propósitos de estar bajo TPS, no si esas personas después están pidiendo una residencia bajo cualquier otro estado. Las personas que ya son residentes permanentes, si quieren entonces ser ciudadanos o quieren tener otro estado legal, bueno, fuera de la ciudadanía, no sé qué otro estado legal tendrían, honestamente, pero esas personas no tendrían que ver carga pública. Personas que son ciudadanos americanos no tienen que lidiar con eso para ellos mismos, pero sí tienen que lidiar con esto para propósitos de pedir a sus familiares y las personas que ajustan bajo la ley cubana. Sin embargo, hay que tener esto en cuenta, particularmente para las personas que están arreglando la residencia hoy en día. Una persona que está arreglando la residencia bajo la carga pública de hoy en día, en un futuro, cuando esté aplicando para la ciudadanía, tiene que esperar que en 5 años inmigración va a mirar qué ha hecho en los 5 años pasados para determinar si hizo algo o tuvo algo en su caso el cual violó la carga pública. Porque eso puede ser una base para tratar de quitarle la residencia o negarle la ciudadanía retroactivamente. De nuevo, si fue en violación de la carga pública, asumiendo que lo de la carga pública sobrevive la revisión de las cortes. Next slide, please. ¿Qué tipo de programa son beneficios públicos? Tenemos mucha claridad cuando estamos hablando del Departamento de Homeland Security, o sea, para las personas que están arreglando dentro de los Estados Unidos. Y estamos hablando acerca de los beneficios que utiliza el individuo que está pidiendo la residencia, la persona, el inmigrante. Y estamos hablando generalmente de beneficios donde la persona está recibiendo asistencia económica, TANF, que es el cheque del gobierno, deshabilidad, cheque de deshabilidad, estampillas o cupones de alimento, asistencia, cheque de renta y Medicaid, con la excepción de algún tipo de Medicaid de emergencia, o otras cosas de urgencias. Este tipo de beneficio público va a ser un problema, al igual que lo va a ser cualquier otro tipo de beneficio público, aún sea el tipo de beneficio público que es permitido, si el inmigrante hizo esa aplicación sin ser honesto en la aplicación. O sea, mintiendo en la aplicación acerca del ingreso, quién vivía en la casa, o cualquier otro tipo de información en la aplicación, su estado legal, etc. Next slide, please. Hay muchos beneficios del cual no se tienen que preocupar y a personas a quienes no se tienen que preocupar. Por ejemplo, los niños ciudadanos americanos de la persona a quien está aplicando o cualquier niño menor de 21 años. Esas personas no tienen que ver nada con la aplicación de la persona para propósitos de las personas que están arreglando dentro de los Estados Unidos. Sin embargo, para las personas que están aplicando fuera de los Estados Unidos, el asunto es diferente. ¿Por qué? Porque el consulado está mirando al caso de una manera holística. Ellos están mirando acerca de el cuadro familiar y ellos no han especificado
si ellos nada más van a ver a la inmigrante o si ellos van a ver a todo el mundo dentro del hogar. Es más, la aplicación que utiliza el Departamento del Estado, a pesar de ser una aplicación mucho más resumida, está preguntando acerca del bienestar económico de todo el hogar. Las personas que son miembros de las Fuerzas Armadas, que son miembros activos, y sus familiares inmediatos, y estamos hablando de esposas e hijos menores de edad, no son regidos por esta carga pública. Sin embargo, si tú eres un miembro de las Fuerzas Armadas activos y tú estás pidiendo a tu papá o a tu mamá, quizás por medio del programa militar, desafortunadamente tu papá y tu mamá sí tienen que hacer el paquete de carga pública. Igual, si tú fuiste miembro de las Fuerzas Armadas, aunque hayas recibido todas las medallas que existen y tú estás pidiendo a tu esposa, tú tienes que hacer un paquete de carga pública y tu esposa es todavía forzada a comprobar si va a ser o no lo va a hacer a carga pública. El Medicaid de emergencia no cuenta para propósitos de carga pública. Aún así sea que el inmigrante, quien está pidiendo la residencia, lo utilizó. De nuevo, para personas que arreglan aquí. Desafortunadamente, el consulado fuera del país puede considerar cualquier cosa y va a tomar una vista holística acerca de todo lo que está mirando, incluyendo pidiéndole al inmigrante de que demuestre de que al regresar a los Estados Unidos va a tener cobraje de seguro médico. El Medicaid por cualquier niño menor de 21 años, el cobraje médico o cuidado médico para cualquier persona embarazada y después del embarazo. Y eso era algo que no tenían estas reglas, pero que por presión de muchas personas lo añadieron. Y es una parte que fue muy buena, que afortunadamente no hicieron como carga pública, porque si no íbamos a tener un problema muy grande en esta comunidad, donde íbamos a tener muchas madres documentadas e indocumentadas con miedo de buscar cuidado prenatal, y esto iba a causar de muchos problemas cuando nacieran estos niños sin haber tenido primero el cuidado médico necesario o el seguimiento después de nacer. Cualquier cuidado médico o cobraje de seguro que tenga cualquier persona, miembro de la salud de la familia del inmigrante bajo el Obamacare. El inmigrante no califica para el Obamacare. Únicamente residentes o ciudadanos califican, pero si tú estás casada con alguien que tiene el Obamacare o tus hijos tienen el Obamacare, no te impacta. El seguro social no impacta, el WIC, el CHIP, las becas, los préstamos estudiantiles que tienen tu familia, no impacta. El Social Security, el unemployment, el desempleo, tampoco impacta. Y el dinero que recibes al fin del año como un crédito de impuestos sobre la renta por tener tus hijos y declarar tus hijos, tampoco se considera beneficio público. Porque el seguro social de desempleo y el dinero que tú recibes después de pagar los impuestos no es beneficio público. Bien simple. El desempleo es un seguro que paga tú y paga tu empleador. No tiene nada que ver con tus impuestos, o sea, con el gobierno o un beneficio que el gobierno da, sino es algo del cual tú contribuyes. Y lo de los impuestos también es un programa por medio de los impuestos que se pagan y impuestos que se regresan. Y tampoco es algo que el gobierno da sin recibir. Entonces, ninguna de esas dos cosas son considerados como un beneficio público para propósitos de los Estados Unidos. Sin embargo, de nuevo, el Departamento de Estado no ha dicho claramente si estas dos cosas, o sea, recibir desempleo o recibir el cheque de regreso al fin del año por los impuestos, va a ser considerado como parte del cuadro económico. En el pasado no lo ha sido, pero honestamente, bajo las nuevas reglas, el Departamento de Estado no ha hecho su declaración. Next slide, please.
Ok. Yo creo que tenemos unas cuantas preguntas acerca del tiempo. Sí, precisamente, abogada. Muchas gracias para la gente que está conectándose. La abogada Carolina Antonini ahora mismo hablándonos acerca de esta regla de carga pública y cómo nos afecta. Hay unas preguntas al respecto, como lo estaban mencionando. En breve les voy a dar el número telefónico de la firma para que todos ustedes lo puedan anotar y estar en contacto con ellas. Preguntas que tenemos relacionadas a la carga pública. Dice, esta está muy buena. Mi amigo ciudadano pidió a su mamá y su mamá recibe su pensión y Medicaid. ¿Se lo cobrarán a mi amigo? No. Y la razón es esta. Una pensión es algo al cual uno contribuye durante los años que uno trabaja y al retirarse uno recibe eso. No es un regalo. ¿Ok? Entonces, eso no es un beneficio público. El Medicaid que uno recibe de vejez, uno lo recibe al contribuir también. Una persona que no contribuye al trabajar y pagar impuestos de seguro social no puede recibir estos beneficios. Entonces, todos estos años que tú llevas trabajando que te quitan impuestos de tu cheque, parte de estos cheques, si te das cuenta, es el FICA, etcétera. Parte de esos cheques es para que tú, cuando seas viejo, puedas recibir Medicaid y puedas recibir un cheque. Entonces, estos son beneficios que tú has pagado y que entonces ahora tú estás recibiendo. Ninguna de estas dos cosas van a ser cobrados por tu amigo. Perfecto. Tenemos otra preguntita con respecto a la carga pública, abogada, si nos permite. Dice, ¿qué hacer si a un familiar lo niegan por carga pública en el consulado? ¿Cómo se supera esta negación? ¿Es posible? Ok, entonces la negación de carga pública van a ser realidades ambos aquí y en el consulado. Para propósitos de una negación de carga pública hay dos cosas. El gobierno puede pedir una fianza, particularmente aquí en los Estados Unidos. Bajo las reglas de carga pública, la fianza puede ser un mínimo de $8,500, pero puede ser miles de dólares más. Y yo pienso que inmigración local, particularmente en casos donde ellos no están viendo las cosas que quieren ver, claramente ellos van a pedir una fianza. Es más, la polémica de ellos es que si falta un factor en un caso, ellos van a pedir una fianza. Fuera de eso, dentro de los Estados Unidos, si te niegan por falta de carga pública, tú vas a poder hacer una moción de reconsiderar si piensas que ellos tienen un error de ley o una moción de reabrir, si tienes mejor evidencia. Entonces hay la oportunidad de apelar. Una vez que la persona está fuera de los Estados Unidos, en el consulado, es un poquito más difícil porque tus derechos a ser oído en una corte o ser reconsiderado son más limitados. Pero sí, hay opciones. Esta es la razón por la cual es extremadamente importante de tener tu caso bien preparado y tener abogado. Porque algunas veces el poder contactarte con el consulado y tener acceso a un oficial consular quien pueda revisar la decisión del oficial de la casilla del momento es extremadamente importante. En este momento, nosotros ni siquiera sabemos quién va a tomar esa decisión de carga pública. ¿Por qué? Porque en el pasado, la decisión de la sponsoría económica se tomaba primordialmente en el Centro de Vista Nacional. Nosotros en este momento pensamos que estas decisiones de carga pública se va a tomar por el oficial de la entrevista, el cual generalmente le da a la persona 3 segundos para tomar todas las decisiones. En un paquete que probablemente, si es preparado por nuestra oficina, va a ser 100 páginas, ¿verdad? Entonces, es muy importante de ir con un paquete muy bien preparado, donde el oficial no tenga ni la menor duda de que va a tener que aprobar. Porque si el oficial no aprueba, entonces la persona se tiene que quedar afuera. Si vino de los Estados Unidos, se va a tener que quedar afuera, o si no ha entrado, quedar afuera, hasta que se haga peticiones al consulado a que revise ese paquete. Y si no, se haga mociones para reconsiderar o reabrir. Y últimamente, si no, se tenga que ir en litigación en Corte Federal. Y eso puede ser meses, quizás años.
Muchas gracias por la información, abogada. Le recordamos a toda la gente de que estas cosas están cambiando día a día y ustedes se mantienen ahora sí que a la vanguardia, siempre están investigando, siempre están ahí al pendiente de todo, al pendiente de toda la gente. Una pregunta y última pregunta con respecto a este caso de carga pública. Les recordamos a toda la gente que está viendo de que en breve vamos a dar contestación a las preguntas que nos hacen llegar a través del chat. Esto acerca de carga pública, dice la ayuda económica a desempleo o PUA, ¿cómo puede afectar los procesos de asilo, abogada? De ninguna manera. El asilo se concentra primordialmente en que la persona compruebe de que fue víctima o lo será de persecución por medio del gobierno o de un agente que el gobierno no puede o no quiere controlar por causa de la raza, religión, nacionalidad, agrupación social o política de esa víctima, que la persona no puede, no quiere regresar a ese país, que en ese país la persona no hay ningún lugar donde pueda vivir sana y segura, que esta persona no tiene un tercer lugar donde puede ir a vivir, que esa persona no tiene una barra contra de recibir el asilo, no es perseguidor, no ha hecho daño a una persona, no tiene una felonía, etc. Una vez de que la persona puede comprobar su elegibilidad para asilo y recibe el asilo, las leyes de carga pública no le aplican. No solamente eso, sino que bajo la ley, esa persona es elegible para recibir asistencia pública por 5 años. O sea, tú recibes el asilo y no solamente no te aplican las leyes de carga pública, sino que también puedes recibir carga pública, beneficios públicos por 5 años sin que te afecte en lo menor en un futuro recibir residencia o ciudadanía. Wow, muy buena información. Le recordamos a todo el mundo de que la firma de abogados de Antonini Cohen están para ayudarles. 404-850-9394. Ahora que estamos con el distanciamiento, en esta nueva normalidad, pueden hacer su consulta hasta vía web, comunicación, correo electrónico, mensajes de texto y mucho más. 404-850-9394. Abogados expertos en inmigración. Abogada Carolina Antonini, muchas gracias. Vamos a pasar al próximo punto. ¿Sí? Les iba a decir a ustedes de que pensamos tener un regreso a apertura en la oficina muy pronta, así que estén en contacto con esta página porque vamos a anunciar nuestra reapertura al público en las próximas varios días. Buenísimo, estaremos esperando, muy al pendiente. Vamos con el último punto del día de hoy antes de pasar a la ronda de preguntas y respuestas. La actualización, y sé que mucha gente allí del chat está comentando, actualización sobre USCIS, el Tribunal de Inmigración, cierres, reaperturas, tiempos de respuesta. ¿Qué está sucediendo con todo esto, Katy? Claro, Oscar, y como bien dijiste ahorita, todo esto se está desarrollando día a día, ¿cierto? Entonces, tanto nosotros como los tribunales de inmigración, como UCI, se están determinando día a día cómo vamos a ir para poder resumir relativamente una normalidad, pero hacerlo de una manera aún segura para todas las personas. Entonces, quiero hablar primero acerca de las cortes de inmigración, ¿cierto? Por el momento, se ha visto que las audiencias para las personas no detenidas han sido pospuestas hasta el 12 de junio, ¿ok? Por el momento no han extendido ese cierre. Se supone que las cortes van a reabrir ahora el 12 de junio para las personas que no están detenidas. ¿Qué ha pasado? Porque hemos recibido preguntas si tú tuviste una audiencia de marzo para acá que vienen habiendo los cierres de los tribunales de inmigración. Pues en ese caso hay que estar muy pendiente y si pueden anotar el número de la Corte de Inmigración es el 1-800-898-7180, ¿ok? Ese es el número que nosotros necesitamos llamar para estar pendiente de nuestras audiencias. Están supuestos a enviarnos una notificación nueva de cuando te reprogramen la audiencia, ahora que reabran. Pero hay que estar pendiente porque van a haber muchos casos que tienen que ser reprogramados. Si acaso no recibes tu notificación, tienes que estar pendiente de que tú sepas que tienes que ir. Para cuestión de presentarnos a las cortes, están implementando muchos protocolos de seguridad que van a estar por el momento en vigor hasta el 31 de julio, ¿cierto? Eso incluye el distanciamiento social y cómo incorporarlo para propósitos de ir a nuestras audiencias.
Importante entender que la corte te proporciona un intérprete. Entonces, si tú tienes una audiencia pautada en general, quieres asistir tú, si va a ser necesario que tú lleves un testigo para una audiencia final o algo así, tu abogado te lo va a comentar y tu abogado. Están tratando de limitar el número de personas que van a estar en las cortes para propósitos de que sea un número limitado. Ya va a estar el staff de la corte, va a estar el juez, va a estar el intérprete, van a estar los de seguridad. Entonces queremos limitar el número de personas que van a estar presentes. Es posible en ciertas circunstancias que te perdonen el tener que presentarte en persona. Por ejemplo, hasta el 31 de julio, las personas menores de 14 años que están en un proceso de deportación tienen un alivio de no tener que presentarse en persona. Si tienes alguna circunstancia o has tenido síntomas del COVID, has estado en contacto con alguien, importante que se lo comuniques a un abogado, porque en ciertos casos nosotros podemos hacer una moción para continuar, una moción para presentar telefónicamente, una moción para que te permitan que tú no estés presente físicamente en la corte a raíz de una de esas circunstancias, pero tienes que comunicárselo a alguien que pueda entonces asesorarte, o sea, sobre cómo vamos a hacer esto, ¿cierto? Recomendaciones. Y la corte no ha sido tan estricta como UCIS, que vamos a hablar ahorita, que va a supuestamente reabrir ahorita el 4 de junio. Pero sí están solicitando que las personas, por favor, lleven su tapabocas. ¿Okay? Se pueden conseguir los tapabocas de tela, un tapaboca que puedas botar al final del día, pero llévalo. UCIS va a tratar de proporcionar estos tapabocas para las personas ahora que reabran, pero ellos reservan el derecho de pedirte de que programes tu cita de nuevo, de cancelar tu audiencia y pedirte que regreses en otro momento si no llevas tu tapabocas. Entonces, de nuevo, bien importante de que tanto para protección de nosotros como para protección de las demás personas, nosotros usemos nuestro tapabocas. Perfecto, importantísimo. Hay que cuidarnos especialmente en estos tiempos. Recuerden que están reabriendo poco a poco, hay que acatar las normas. Se me hizo muy importante, Katy, muchas gracias por proveer el número de la Corte de Inmigración y una vez más para que lo puedan tener anotado, es el 1-800-898-7180, 1-800-898-7180. Tienen una corte pendiente, necesitan saber cuál es el estatus, no dejen pasar esto que es importantísimo. Y hablando de esto, Kathy, tenemos un par de preguntas al respecto. Si nos lo permites, ¿tú sabes cuándo va a abrir el consulado de Ciudad Juárez? ¿Se sabe algo al respecto? Vamos a hablar, todavía nos falta UCIS, hablar de UCIS y sus reaperturas, Ok. ¿cierto? Vamos Vamos a hablar con antes eso. de saltarnos a UCIS y ahorita pasamos a los consulados. En realidad, los consulados aún no nos han notificado. El cierre, la notificación del cierre fue hasta nuevo aviso. Entonces, estamos en espera de estas situaciones van a irse desarrollando dependiendo de la situación en cada país, ¿cierto? Entonces, es posible que un consulado vaya a reabrir y otro no. En realidad, no tenemos control de eso y hay que estar pendientes de lo que son las páginas del Departamento de Estado que van a irnos notificando poco a poco cómo van a reabrir. Ahora, UCIS, porque tenemos las ceremonias de juramento de naturalización, tenemos personas que tienen entrevistas de asilo, de residencia que han sido reprogramadas o canceladas por el momento y citas de huellas, ¿ok? Entonces, UCIS va a tratar cada una de estas aplicaciones de manera distinta. Las personas que tengan una cita de asilo, una cita de residencia, que se les haya pospuesto a raíz de esta situación del COVID, van a recibir una notificación en el correo. ¿Qué tan rápido van a emitir esas notificaciones? Aún no nos han dejado saber. Respecto a la cita de las huellas, están pidiendo una pausa de 90 días. Espera que reabra el centro de servicio de tus huellas, donde estabas inicialmente programado a presentarte, y si en 90 días de la reapertura de ese centro no has recibido una notificación, entonces puedes llamar al número del Centro de Servicio Nacional para UCIS, para entonces solicitar información sobre por qué no se te ha reprogramado la cita de las huellas, que a veces puede ocasionar algún tipo de retrasos en cuestión de permisos de trabajo o decisiones finales sobre nuestras aplicaciones. Ahora, respecto a las entrevistas de residencia y de asilo, los protocolos ahí van a cambiar un poco en términos de si los oficiales van a estar directamente enfrente de ti, vamos a tener oficiales de asilo que van a estar atendiendo la mayoría de esas entrevistas por video. Tratar de limitar las personas que van a venir con nosotros a esas entrevistas, tratar de tener un intérprete pendiente por teléfono que no lo van a permitir por teléfono. No nos van a permitir entrar más de 15 minutos antes de nuestra cita. Hay que estar siempre temprano, pero no nos van a dejar entrar al edificio y de nuevo, recordarles que deben de usar, UCIS ha dicho que es
usted tiene que entrar con su tapabocas cubriendo su boca y su nariz, o ellos reservan el derecho de pedirle de que se retire del centro de servicios y entonces programar su cita para otro momento, ocasionando retrasos adicionales. Las citas de ciudadanía, los juramentos para la ciudadanía, esas ceremonias en el pasado puede ser una ceremonia donde tú podías llevar a tu familia, hacían un video, habían discursos, era una ceremonia muy bonita, pero a causa de eso, del distanciamiento social que necesitamos reservar ahorita por la situación del COVID, entonces van a limitar esas citas a solamente las personas que están haciendo su juramento. Las ceremonias van a ser un poquito más cortas, solamente legalmente lo que necesitas para entonces tú poder tener tu entrevista, tu cita de juramento. ¿Ok? En términos de lo que quiero hablar ahorita de las solicitudes de inmigración. Entonces, inmigración ha emitido a veces solicitudes durante este tiempo y es difícil conseguir alguna de la documentación. Específicamente, si usted ha emitido una solicitud de alguna documentación adicional, ya sea en apoyo en tu caso o por razón de decir que tienen intento de terminar tu caso, de revocar tu estatus, de denegar tu caso, ¿ok? Si esa solicitud fue emitida del 1 de marzo al 1 de julio, hay una extensión de 60 días, ¿ok? Para poder responder a eso. Eso es por cuestión de algunas cortes han estado cerradas, de pronto no pudiste obtener los documentos a tiempo. De pronto el correo se retrasó y no tuviste manera de hacerle llegar eso a UCIS. Siempre tratando, uno, de cumplir con la fecha límite que Migración le dio. Eso no quiere decir que tú te vas a tomar 60 días más allá del tiempo que Migración te dio para someter la documentación si lo puedes responder a tiempo. Ahora bien, si está fuera de tu control responder dentro de ese tiempo, tomar en cuenta que nos van a dar esa extensión de 60 días, pero mirar bien la fecha en la cual fue emitida esa notificación por inmigración. No si la recibiste dentro de este periodo, sino que fue emitida por inmigración, que está la fecha arriba de tu carta, dentro del 1 de marzo al 1 de julio de este año. ¿Ok? Eso va a aplicar también a notificaciones ya donde tu caso ha sido denegado y tú tienes un derecho, por ejemplo, de someter una 290B, que es una forma para apelar, o si tu aplicación de ciudadanía fue denegada y tú estás apelando esa decisión, también va a haber esta cláusula de extensión de 60 días para responder por la situación del COVID, que impide que las personas de pronto se reúnan con un abogado o consigan las documentaciones necesarias para poder responder a tiempo. Perfecto. Muchísimas gracias, Katy. Información valiosísima y que han estado preguntando, la actualización sobre UCIS y USCIS, el Tribunal de Inmigración y mucho más. Si nos lo permiten, abogadas, tenemos muchísimas preguntas por parte del auditorio. Si nos lo permiten también, we can close the slides so we can move on to the Q&A questions, to the Q&A part. Y comenzando precisamente contigo, Kathy, y dándole seguimiento a esto último. ¿Se sabe cuándo abrirían los consulados, especialmente en Ciudad Juárez? De nuevo, como mencionamos ahorita, por el momento no tenemos una fecha específica, un rango de tiempo durante el cual van a estar respondiendo. Hay que tomar en cuenta que todas estas oficinas reciben un volumen extremadamente grande de visitantes cada día. Entonces, Correcto. están tratando de reabrir de una manera segura, de dar prioridad a las personas que hayan sido canceladas o casos humanitarios o casos de emergencia, para entonces poder implementar algún protocolo de ahora en adelante. No sabemos hasta cuándo en el futuro vamos a estar lidiando con esta situación. Entonces, por el momento no tenemos una fecha tal cual como la tenemos para la Corte o para UCIS, pero manténganse informados, manténganse en seguimiento de nuestra página, porque en cuanto tengamos esa información la vamos a compartir con ustedes. Una Y pregunta que Oscar, nos llega. Sí, abogada. hay un cambio. Las Cortes de Atlanta, y creo que son todavía las Cortes de toda la nación, cambiaron su fecha de reapertura para los casos de no detenidos hasta el 26, viernes 26. Y esto es desafortunadamente algo que pasa de día a día. Y ellos tienen una página donde hacen estos anuncios. Desafortunadamente, ellos no son muy claros en su página. Entonces, acabo de chequear su página a decir que los casos de no detenidos en todas las cortes de inmigración, excepto algunas, pero por lo menos en Georgia, van a estar cerradas hasta el viernes 26 de junio. Si tú tienes corte antes del 26 de junio, de todas maneras deberías chequear justo antes de tu corte
para asegurar de que ellos no cambiaron de parecer a último momento. Valiosísima información, abogada, muchas gracias. Recuerde todo el mundo que pueden llamarles a la firma de abogados de Antonini Cohen al 404-850-9394. Si ustedes tienen un caso pendiente, un caso de algún familiar, información general y mucho más, bien al pendiente también de las redes sociales, porque ya vendría lo que sería la reapertura en la nueva normalidad, porque se ha estado manteniendo el distanciamiento social. O la sana distancia, como le dicen allá en México, por parte de la oficina, pero están muy al pendiente. Inmigración no ha detenido, esto no para. Una pregunta que nos llega en privado y dice, ¿hay algún tipo de visa que estén otorgando sin entrevista en este momento? Hay ciertos tipos de visa, como por ejemplo las extensiones de residencia para personas que están aún dentro del matrimonio por el cual se les otorgó la residencia inicialmente, ¿cierto? Una residencia condicional donde tú estás haciendo tu extensión. Es posible si tú sometiste suficiente evidencia acerca de tu relación, que tu relación continúa, que estás aún en ese matrimonio. Ahora, esas aplicaciones están tardando mucho, por eso cuando tú tienes tu recibo, el recibo dice que te dan una extensión de la residencia de 18 meses, a veces se pasan de los 18, pero por lo general es posible de que te den una decisión y posiblemente a raíz de esta situación del COVID vamos a estar viendo de que en ese tipo de casos estén menos propensos a dar entrevistas precisamente porque tienen la suficiente documentación. También si me permite, disculpa, Carolina. También en casos de menores de edad, hijos menores de edad, personas que no tienen que tomar huellas y padres de ciudadanos, cuando no hay récord penal, una vez de que las huellas fueron tomadas. Esos son el tipo de casos donde generalmente una entrevista puede ser, o sea, la residencia puede ser otorgada sin entrevista. En los casos de empleo, después del COVID, hemos estado viendo casos también que se están resolviendo sin la entrevista de la Green Card, sino que el oficial va a resolver el caso con todo el expediente, sin necesidad de que la persona vaya a las oficinas de inmigración, y lo estamos viendo desde que empezó lo de la emergencia del COVID. Puede ser que regresen otra vez a las entrevistas, pero en estas últimas semanas hemos estado viendo casos que sí los han aprobado la Green Card sin necesidad de hacer la entrevista en casos de empleo. Y quiero clarificar, ¿cierto? Que es una tendencia que estamos volviendo a ver y es una posibilidad que tiene inmigración de hacer. Pero eso no quiere decir que por lo general todos estos casos van a ser exentos de la entrevista. Los casos van a ser evaluados en base a cada caso individualmente y entonces, si es posible, el oficial puede determinar de levantar el requerimiento de una entrevista. Tenemos otra pregunta que nos llega en privado y yo sé que algunas de estas preguntas ya fueron contestadas, pero estaría bien porque a lo mejor hay gente que también tiene pues la misma duda y no sé quién de las tres desee contestarla. Dice, el Premium Processing se ha cancelado para las visas L1. ¿Tenemos fecha para que vuelvan a empezar otra vez? ¿Cuántos meses tarda el proceso normal de aplicación a la L1 sin Premium Processing? Las L1 que ya están pendientes ante inmigración van a poder solicitar el upgrade para Premium Processing a partir de junio 8. ¿Ok? ¿Cuánto se tarda el caso? Eso depende del centro de procesamiento donde esté, sea Texas, California, y dependiendo de cuándo lo presentó. Si usted busca en USCIS Processing Times, puede verificar según el número de forma y según el centro donde está, cuánto tiempo se está tardando ese centro en específico. Pero por lo general, la L1 se tarda de unos 6 a 8 meses. ¿Ok? Se tarda bastante. Perfecto, contestada esa pregunta. Otra que nos llega en privado, dice, when will immigration reschedule the citizenship test? My husband was scheduled to become a citizen. So, entonces vamos a hacerle en español cuando van a hacer el examen de ciudadanía. Correcto. La persona tiene la respuesta en inglés y vamos a hacer una de estas cosas en inglés también. Pero hay personas que pueden hacer la ciudadanía en español, porque uno puede hacer eso en español o después de ciertos años de estar aquí como residente. Las personas que aplicaron para la ciudadanía y tuvieron su examen y simplemente están esperando un juramento. Vamos a empezar con ellos.
Estas personas van a ser llamadas pronto. Nosotros ya tuvimos un grupo de personas que fueron llamados y creo que esto va a comenzar a ser más. Supuestamente junio 4, si hay esa abra, como dijo Kathy, a cierto tiempo limitado. Ellos dicen que ciudadanías van a ser un tipo de caso de preferencia. Y honestamente es lógico porque cuando una persona va para su cita de ciudadanía, no tiene que llevar a nadie, no tiene que llevar a su esposo, no tiene que llevar a hijos, pedidores, sponsores. Es una de las pocas cosas que uno hace con inmigración donde la persona puede ir solo. Entonces, asumiendo que abre junio 4, la pregunta en realidad va a ser ¿qué tipo de retraso causó el COVID? Y eso es lo que no sabemos. Entonces, estas son preguntas que causan mucha ansiedad, pero la realidad es que nosotros no sabemos porque inmigración no ha anunciado hasta ahora cuánto va a tomar, qué tipo de volumen va a tomar desde empezar y tampoco sabemos qué número de aplicaciones están en línea. Entonces, para poder darle un estimado, nosotros tenemos que tener todo tipo de información que no tenemos. Pero pueden aplicar, porque nada ha parado en el proceso de hacer estas aplicaciones. Perfecto. Preguntita que nos llega por parte de María. Dice, si ya metimos nuestra aplicación de visa de fiancé con ustedes y nos avisaron que ya fue submitted por ustedes, que ya fue enviada, ¿qué significa si el consulado está cerrado? Entonces, en términos de las visas fiancé, estamos hablando de varios pasos, ¿cierto? Entonces, el primer paso, que es el paso de la I-129, que es la petición, ¿cierto? Donde tú compruebas, esta es mi ciudadanía, esta es mi relación con esta persona, estas son las veces que nos hemos reunido. Esa parte no está siendo afectada por los cierres en el consulado, porque si tu aplicación fue sometida y aún no ha llegado al punto donde ha sido aprobada y ha sido transferida al Centro Nacional de Visas y al consulado para ya recibir la visa, eso se adjudica aquí dentro del país. Y los centros de servicio de inmigración aún están recibiendo aplicaciones, aún las está tramitando. Ellos han experimentado algún tipo de reducción de personal a raíz de lo que estamos hablando, el distanciamiento social, pero eso no quiere decir que tu aplicación no está dentro del tiempo de procesamiento normal al ser sometida y que vas a ser afectados por los cierres hasta el momento en que esa petición ya sea aprobada y entonces transferida para el proceso de la entrevista en el consulado para el recibo de esa visa. Pero normalmente se divide en esas dos partes, ¿cierto? La aplicación y al ser ya aprobada, entonces el proceso de recibir la entrevista en el consulado. Entonces, básicamente la respuesta es qué bueno que lo aplicaste, porque tú estás todavía en el primer paso y el primer paso continúa. Y si tú no terminas el primer paso, no vas a tener el segundo paso. Es en el segundo paso donde tú tienes el dilema. Y lo ideal es que tengas lo del segundo paso, el dilema del segundo paso, que es cuándo el consulado va a abrir. Todavía tú no estás ahí. Y lo ideal que va a pasar contigo es que cuando ese dilema de los consulados ya termine, tu primer paso terminó y cuando tu caso llegue al punto donde el consulado tiene que mirarlo, ya eso terminó. Entonces, qué bueno que donde tú estás en un lugar perfecto. Lo que idealmente tenemos que esperar es que cuando tu caso esté listo para ser mandado al consulado, ya los consulados han abierto. ¿Qué pasa si no lo estás? Bueno, si no lo estás, tú estás en la línea para ser enviada al consulado, haces todo lo que tú tienes que hacer para ser enviada al consulado para que en el momento que los consulados abren, tú estás en esa línea y tú estás lista para proceder en el próximo paso. Esta es una de estas cosas que nunca ha pasado en nuestras vidas y nosotros todos vamos a tener que un poquito seguir, pero tú de todas maneras quieres ser la primera en la línea, no la última. Definitivo. Para añadir a lo que está diciendo Carolina, yo creo que es bien importante que recordemos, a veces nos da susto pensar en que los consulados están cerrados. La entrevista es el último paso en tu caso. Para que nosotros lleguemos al momento de la entrevista hay mucho papeleo, hay que prepararte a ti, hay que preparar tus documentos, tienes que preparar tu viaje, hay muchas cosas que tienen que pasar antes de ese momento de unos cuantos segundos en el consulado. Entonces no te asustes porque piensas, oh, los consulados están cerrados, mi caso quedó paralizado. No es necesariamente el caso porque hay muchas cosas que tenemos que hacer antes de eso para prepararnos, cosa que como dice Carolina, cuando reabran tú seas uno de los primeros en la puerta, pero que ya estás preparado cuando estés parado en la puerta, no que tú estás apenas empezando a prepararte cuando ya abrieron otra vez los consulados. Perfecto. ¿Les parece si contestamos una última preguntita por el día de hoy? Claro. Claro. Bueno,
Dice, para no perder el estatus de residente, ¿se debe permanecer al menos 6 meses en Estados Unidos, el año, y deben ser continuos? ¿Cómo funciona esto? Ok, yo voy a hablar un poquito de este mito, porque esto me vuelve loca a mí. Okay, después ustedes pueden decir lo que sea, pero aquí vengo con los benditos mitos. Ok, ¿por qué existe lo de los 6 meses? El mito de los 6 meses viene porque a todos los oficiales de inmigración los entrenan a ver ciertas cositas cuando la persona entra en el aeropuerto o en la frontera para definitivamente hacer más preguntas. Y una de las cosas que le dicen a ellos es que si una persona está fuera del país por 6 meses o más, definitivamente para esa persona y pregunta. Porque si una persona está fuera del país por 6 meses o más, definitivamente hay la posibilidad de que esa persona está viviendo fuera. Okay. Pero esto es un mito de que si todo lo que tienes que hacer es entrar una vez cada 6 meses y estás bien. No, es simplemente una de las cosas que le dicen a los oficiales, por si acaso el oficial es demasiado denso, para saber que hay otras maneras que el oficial debería estar viendo, ¿verdad? Pero el oficial no tiene que decir, estuviste fuera menos de 6 meses, estuviste fuera 5 meses y 29 días, pásale. El oficial puede hacerte preguntas por cualquier otra razón. La realidad es esta. Si abandonaste o no abandonaste la residencia, no es simplemente un asunto de tiempo. Puede ser un asunto de hechos. Tú puedes ser un residente quien fue a visitar a tu mamá. El día que llegaste, te atropelló un auto y estuviste por 3 años en un hospital en una coma. Saliste de la coma, regresaste a los Estados Unidos y no abandonaste. O puede ser un residente quien vendiste tu casa, vendiste tu carro, empacaste a tu familia, te fuiste a Guatemala por una semana. A la semana dijiste, esto fue un error. No he debido haber ido mi vida a Guatemala. Te regresaste a la semana y a la semana el oficial encuentra de que sí abandonaste tu residencia. Porque es una combinación no solamente de tiempo, sino también de hechos. ¿Qué estás haciendo en el exterior? ¿Por qué te fuiste al exterior? ¿Dónde trabajas? ¿Dónde vives? ¿Dónde pagas impuestos? ¿Dónde es tu vivienda? ¿Qué estás haciendo? No es simplemente tiempo. Entonces, lo de irse afuera y venirse una vez al año o 2 veces al año es un mito. Si tú estás viviendo afuera, estás trabajando afuera, estás estudiando afuera, tú estás abandonando. Aún vengas a los Estados Unidos cada 6 meses o cada 3 meses. Esta es una conversación que tú tienes que tener con un abogado, porque si tú tienes razones y motivos de estar afuera más tiempo de lo necesario, hay aplicaciones que tú puedes hacer para pedir permiso sin perder tu residencia. ¿Ok? Lo de 6 meses es un mito que sí no te va a traer a la atención del oficial más dormido del aeropuerto, ¿verdad? Pero no te va a salvar del oficial que sí está despierto y sí está haciendo su trabajo. Ok, now you ladies. Estoy de acuerdo con todo lo que dice Carolina, porque sí tienen que tomar en cuenta que es cuál es tu intento cuando tú estás afuera del país. Tú vas de vacaciones o tu intención fue formar una vida y hacer de tu residencia fuera de los Estados Unidos. El punto de tú tener una residencia es que tu intención es vivir en los Estados Unidos. Entonces, tomar en cuenta de que ellos van a estar mirando cuál fue tu intención al salir, cuál fue tu intención al permanecer fuera y por qué tardaste. Y hemos visto de reciente que los oficiales están colocando en el pasaporte, arriba de cuando te sellan, la cantidad de meses que tú llevas afuera para hacérselo más fácil al próximo oficial que te dice, la última vez que entraste estabas 8 meses y esta vez te quedaste 4 meses, entonces hacen la matemática mucho más fácil para ponerte en un problema de deportación o tratar de quitarte en ese momento la residencia porque van a considerar que tú has abandonado. Ahora, como dice Carolina, siempre pueden ocurrir circunstancias fuera de tu control. Si eso sucede, trata de guardar esos documentos en ese momento, saber de que puedes tener al momento de entrar y al momento de llegada algún tipo de problema, récord médicos, cartas bancarias, todo lo que tú necesites para comprobar inmigración. Yo me hubiese venido antes, pero no pude por esta situación. No tratar de entonces
a última hora, cuando ya estás a 3 días de venirte en el vuelo, buscar esa evidencia que no vas a poder conseguir y tener problemas cuando te presentes con el oficial de inmigración. En particular ahora con esta situación del COVID, que de pronto no pudieses conseguir un vuelo de regreso o tuviste alguna enfermedad, no te permitieron viajar, todo eso documentarlo, todo eso tenerlo en orden y de pronto comunicarte con un abogado para que si nosotros podemos tramitar para algo para ti antes de que te vengas, porque llevas un periodo excesivo fuera de los Estados Unidos, podamos hacerlo y tú puedas reingresar de una manera segura y menos costosa, porque te va a salir bastante costoso y difícil si te ponen en un proceso de inmigración y ya entonces no vas a poder viajar hasta que tú termines ese proceso de deportación y puedas retener tu residencia. Muy bien, muchísimas gracias por contestar las preguntas del auditorio. Y una de las cosas que me fascina, que cada vez que tenemos la oportunidad de platicar con los expertos en inmigración, los abogados de Anthony Cohen, es que el tiempo vuela y el día de hoy teníamos planeado cierto tiempo, pero estamos felices de haberle contestado a toda la audiencia sus preguntas, de haberles proveído con información tan importante, primordial. Les recordamos que esta transmisión se va a quedar aquí en la página para que ustedes la puedan revivir, volver a escuchar, volver a analizar, compartir con sus seres queridos. Recuerden, la firma de abogados de Anthony Cohen están ubicados en el 2751 Buford Highway, Suite 800 en Atlanta, Georgia, muy convenientemente ubicados, Buford Highway, cerquita de todos. Y más información al 404-850-9394. Y antes de despedir esta sesión del día de hoy, si nos permiten, abogadas, algo más que quisieran agregar a Leanne Campaign. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y ya saben que cualquier duda o pregunta sobre empleo o sobre familia con mis compañeros nos pueden llamar y con mucho gusto les contestaremos sus preguntas, y más aún en unos cuantos días volvemos a recibir público con las normas de distanciamiento social, así que pendientes. Muy pendientes de las redes sociales, que es donde se va a dar este anuncio de reapertura en full de la firma de abogados. Muchas gracias, Leanne. Kathy Hoyos, muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras agregar el día de hoy? No, por el momento esto sería todo para nosotros. No sé si, Carolina, queríamos compartir de pronto algunas historias de éxito, porque ¿Seguro? también he escuchado muchas malas noticias. Leanne les comentó cuando comenzamos la presentación a hablar acerca de las visas de trabajo, y recientemente tuvimos la oportunidad de trabajar con otra firma, tanto el abogado Marshall Cohen y Nisha Karnani, quienes son socios de acá, un caso que litigamos a nivel federal en la Corte del Distrito, y es algo que tenemos muy pocas, raras oportunidades de llevar a UCIS a la Corte Federal y que un juez federal determine de que ellos están actuando de manera incorrecta. Representamos una organización sin fines de lucro que había tratado de peticionar 2 veces a un analista y había sido rechazada su petición 2 veces, a pesar de cumplir todas las veces con los reglamentos, porque UCIS estaba interpretando lo que es la ocupación especial para la H1B, que Leanne es mucho más experta en esa área que yo, pero litigamos que ellos ignoraron la evidencia enfrente, que ellos están interpretando esa frase de una manera arbitraria y caprichosa, y logramos de que la Corte no solamente denegara la solicitud de UCIS de que rechazaran por completo nuestra apelación, sino que de que regresaran el caso e hicieran una determinación más en línea con la ley, que a veces tenemos que recordarle a UCIS que ellos escriben la ley, pero ellos tienen que aplicarla correctamente también. Wow. Bonitas historias. ¿Qué más nos quieren platicar? ¿Alguna otra que quieran compartirnos? Bueno, yo tengo... Dale, Leanne. No, yo tengo una aquí muy interesante a los fanáticos del deporte. Tuvimos recientemente un jugador de fútbol profesional que aplicó por habilidad extraordinaria, y su caso originalmente fue rechazado, y cuando nuestro abogado Marshall Cohen fue contratado, entonces le sometimos el caso dándole un enfoque diferente a esa habilidad extraordinaria de este deportista, y lograron que su solicitud de residencia fuera aprobada. Es uno de los aspectos especiales e interesantes de la inmigración, trabajar con deportistas, con artistas y ese tipo de cosas, así que también tenemos un abogado aquí en la oficina que trabaja ese tipo de casos.
Y para que vean de que todo el mundo, no todo el mundo está exento de caer en alguna situación migratoria. A todos nos puede pasar y todos podemos requerir ayuda experta. Les recordamos una vez más el número telefónico, que no se les olvide, 404-850-9394. Aquí hay información para todos y ayuda para todos. Platíquenos una historia más que quieran compartirnos. Bueno, entonces es bien difícil escoger historias porque cuando en nuestro bufete el ganar un caso, nosotros ganamos bastantes casos. Aquí nosotros hacemos excelente trabajo. Cambiamos la vida de una persona, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo puedes elegir una historia más arriba de la otra? Pero la historia del día para mí es cómica porque cuando lo recibí, me acordé de mi papá, que pasó toda mi niñez diciéndome que yo era un chicle, despectivamente, porque porque me le pegaba algo y no lo soltaba y no lo soltaba y no me gustaban los no, y era un chicle, chicle, chicle. Y entonces toda la vida se quejó de que yo era un chicle. Pues resulta ser que ser un chicle es muy bueno para un abogado de inmigración, porque finalmente esta semana recibí la aprobación de la residencia de una de mis clientes y llevo desde el 2010 peleando su residencia. Del 2010 peleando sus perdones y su residencia y apelando y peleando y peleando y peleando y peleando, y mi clienta ya se había vencido 1000 veces, su familia se había vencido 1000 veces, pero como dijo mi papá, yo soy un chicle. Y entonces se sintió muy bien. Entonces sí, tienes razón, papi, soy un chicle. Ahí en el cielo te lo digo, tienes toda la razón. Definitivamente. Y esa es mi historia del día. Y nos llega a todos en el corazón porque conocemos mucha gente de que pueden pasar una vida entera y no pudieron ver ese sueño hecho realidad, que gracias a ese chicle, 12 años después usted consiguió que esta clienta pudiese hacerse de su residencia, de sus papeles, de su nueva vida. Y de eso se trata, de seguir cambiando vidas de una manera positiva, de seguir impactando. Lo que ustedes hacen es una labor muy noble, el poder ayudar a una persona, a una familia, a una comunidad entera, es algo que se les agradece muchísimo a toda la gente que está viendo esto. Ellos son la firma de abogados de Antolini Cohen. Ustedes lo están viendo. 404-850-9394. Háganle llegar esta información a sus amigos, a sus seres queridos, a sus familiares. Esto es muy importante. No solamente son expertas en lo que hacen o expertos en lo que hacen, sino son grandes personas, tienen una gran calidad humana y es por eso que les agradecemos. El día de hoy, las historias son buenísimas. Me emocionó la del futbolista. Yo quiero saber quién es él. No puedes. Sí, yo sé. Pero es muy cómico, Oscar, porque algunas veces yo entro a la oficina y en la sala de espera está una persona súper famosa y al lado de la persona súper famosa está una víctima de un crimen terrible. Y al lado está una familia, Teledín, tú sabes, una persona con 7000 hijos, y estamos preparando para corte. O sea, tenemos una oficina súper fascinante porque está el mundo entero aquí, ¿verdad? Es súper chévere. Sí. Y pegándonos de lo que dice Carolina acerca de su caso, o sea, quiero alentar a las personas. A veces tenemos estas presentaciones y el mundo ahorita está algo temeroso, tenemos la situación del COVID, tenemos cierre, reapertura, retrasos, todas esas cosas, de no desalentarse, de tener paciencia. Somos bien peleonas acá, así nos tocó pelear por, como dijo Carolina, casi 12 años para el cliente. Entonces hacemos todo lo posible. Cuando ganamos un caso, ganamos todos y ganamos como comunidad. Entonces ahí seguimos todos en la lucha con ustedes. Y es por eso que les agradecemos muchísimo. Y lo mencionaban, lo del COVID-19 llegó a cambiarnos, llegó a cambiarnos el chip, a vivir una nueva normalidad. A mucha gente le vino a perjudicar en diferentes aspectos, pero dicen que podríamos caer un poco, pero tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir peleando. Ahorita mismo, aquí en Estados Unidos, y lo sabemos sin entrar mucho en detalle, es un momento donde las minorías están siendo atacadas, están siendo afectadas. Un año electoral,
en el cual somos el punching bag, somos el blanco de mucha gente. Tenemos que unirnos, tenemos que seguir informados, es muy importante. Y con esto quisiera pues que pudiéramos cerrar el día de hoy esta transmisión. Hay que estar positivos, informados, unidos. Ahí está la firma de abogados de Antonini Cohen, 2751 Beaufort Highway en Atlanta, suite 800. Información 404-850-9394. Pendientes de las redes sociales para cuando se venga la gran reapertura después en esta nueva normalidad tras el COVID-19. Y abogadas, una vez más, de corazón, gracias por toda la información. Lian Campaign, Katy Hoyo, abogada Carolina Antonini, y nos despedimos con ustedes. Gracias a ti, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias. Bye. You're Pasen linda excellent. tarde. Thank you.